En el centro de Los Ángeles, entre los rascacielos californianos gigantes de acero y cristal, se erigía el Consorcio Carter, con su fachada de vidrio azul y acero, un monumento a la modernidad y al éxito empresarial. Su interior no desentonaba con la magnificencia exterior. Un vestíbulo de mármol italiano se extendía ante los ojos de los visitantes, con lámparas de cristal que colgaban del techo alto y pulido. Cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado para reflejar la grandeza del imperio que Benjamin Carter había construido con mano firme, quien, a sus 35 años, era la encarnación del éxito. Alto, de complexión atlética, y con un rostro que parecía esculpido por el mismo viento que soplaba a través de los rascacielos, Benjamin Carter era un hombre que imponía respeto y miedo a partes iguales. Su cabello, cuidadosamente peinado hacia atrás, era tan oscuro como sus ojos, los cuales parecían contener la misma frialdad del acero. Su porte, siempre impecable, hoy estaba acentuado por un exclusivo traje blanco hecho a medida, que contrastaba con su tono de piel caucásico, y el perfume que usaba, un aroma sofisticado y embriagador, precedía su presencia, anunciando su llegada antes de que él mismo se hiciera visible. CEO del Consorcio Carter, especializado en tecnologías innovadoras que lideraban el mercado, Benjamin Carter era conocido no solo por su aguda mente empresarial, sino también por su carácter arrogante e intransigente. Sus empleados lo temían y lo admiraban al mismo tiempo, conscientes de que, bajo su liderazgo, la empresa había alcanzado alturas inimaginables. Sin embargo, aquellos que estaban lo suficientemente cerca de él sabían que, detrás de esa fachada impenetrable, se escondía un hombre profundamente solo y vacío. Su vida, llena de éxitos profesionales, carecía de calidez, de la compañía genuina de alguien que pudiera atravesar la coraza que él mismo había construido con tanto esmero. Esa mañana Benjamin se encontraba caminando con paso decidido por el lujoso vestíbulo de su consorcio, su mirada fija en la pantalla de su celular mientras sostenía una conversación de negocios. Su voz era firme, casi autoritaria, mientras dictaba instrucciones con la precisión de un comandante en medio de una batalla. Estaba tan absorto en su conversación que no prestaba atención al ajetreo a su alrededor. Parecía que el mundo entero se desvanecía cada vez que él se sumergía en sus propios pensamientos. Las personas que pasaban a su lado se apresuraban a saludarlo con una inclinación de cabeza, pero él apenas notaba su existencia. Su mente estaba demasiado ocupada en los números, en las estrategias, en los planes que movían su mundo. Llegó al imponente ascensor, uno de los varios que llevaba a las exclusivas oficinas en la cima del edificio, y sin detenerse en su conversación, esperó a que las puertas se abrieran. Cuando lo hicieron, Benjamin entró automáticamente, su mirada aún fija en el celular, los dedos moviéndose con agilidad sobre la pantalla táctil, apenas si se dio cuenta de que no estaba solo. «Buenos días, señor Carter. ¿Directo a su penthouse o necesita bajarse en algún otro piso primero?» La voz femenina era suave, casi melódica, y resonó en el ascensor como un susurro inesperado. Benjamin, sorprendido por la voz que interrumpía sus pensamientos, levantó la mirada buscando la fuente de aquel saludo. Sus ojos recorrieron el pequeño espacio del ascensor hasta que se posaron en la figura que estaba sentada en una silla de ruedas frente a él. La sorpresa lo paralizó por un instante. Colgó la llamada sin pensar, alejó el celular de su oído y por primera vez en mucho tiempo se quedó sin palabras. La joven, vestida con el uniforme de ascensorista del consorcio, lo miraba con una mezcla de calma y serenidad. Con rasgos delicados y ojos grandes y expresivos, aquella inmigrante discapacitada no era la imagen que él esperaba, no en su consorcio. «¿Una mujer discapacitada es la nueva ascensorista de mi consorcio?», dijo Benjamin con incredulidad, sus palabras cargadas de desdén. «Esto debe ser una broma de muy mal gusto de la División de Recursos Humanos. Supongo que estás reemplazando a alguien por un día, ¿cierto? No me gusta tu imagen para mi empresa». La joven bajó la mirada por un momento, pero no fue por vergüenza ni humillación.
Al levantarla de nuevo, sus ojos se encontraron con los de Benjamin, y en ellos había una sabiduría y una dignidad que él no pudo ignorar. «Señor Carter», comenzó ella, su voz suave pero firme, «en la vida no siempre podemos controlar las circunstancias que nos rodean, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. El valor de una persona no radica en su apariencia ni en su condición, sino en la fuerza de su espíritu. Mi nombre es Camila Delgado, y estaré aquí para usted siempre que lo necesite. No importa si no le gusta mi imagen. Lo importante es que estoy aquí para hacer mi trabajo, y lo haré lo mejor que pueda, porque eso es lo que define quién soy. ¿Lo llevo a su penthouse?» Sus palabras, tan sencillas y cargadas de verdad, resonaron en el silencio del ascensor. Benjamin, acostumbrado a imponer su voluntad y a que todos a su alrededor se sometieran a su autoridad, se encontró enfrentado a algo que no había esperado. Una respuesta llena de dignidad y sabiduría, proveniente de alguien a quien había subestimado desde el primer momento. Por primera vez, Benjamin sintió que su mundo, tan perfectamente controlado y orquestado, estaba siendo sacudido. Sin decir una palabra más, asintió lentamente y se recostó en la pared del ascensor, observando a Camila con una mezcla de curiosidad y algo que, aunque no lo sabía en ese momento, cambiaría su vida para siempre. El sol del mediodía se filtraba a través de las amplias ventanas del penthouse, iluminando el vasto despacho de Benjamin Carter. Desde su silla de cuero negro, con vistas panorámicas al corazón de Los Ángeles, Benjamin miraba al horizonte, pero su mente estaba atrapada en un recuerdo reciente. Las palabras de la joven ascensorista resonaban en su cabeza, como un eco que no podía silenciar. Nunca antes había conocido a alguien con tal profundidad, alguien que, con tan solo unas pocas palabras, había logrado hacerle cuestionar su propia existencia. Rodeado de lujos y poder, Benjamin estaba acostumbrado a un mundo donde todos cumplían su voluntad sin cuestionar. Su entorno estaba lleno de aduladores, de empleados que por temor o respeto seguían cada una de sus órdenes con sumisión. Pero Camila Delgado, con su sencilla dignidad y su sabiduría inesperada, había irrumpido en su vida como una brisa fresca en medio de su sofocante rutina. Se sentía desconcertado, incluso irritado consigo mismo por no poder sacarla de su mente. El despacho, con su decoración minimalista pero opulenta, reflejaba el éxito del hombre que lo ocupaba. Las estanterías estaban llenas de premios y reconocimientos, símbolos de sus logros en el mundo de las tecnologías innovadoras. Sin embargo, mientras Benjamin se recostaba en su silla, sintió que todo aquello carecía de sentido. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca se había sentido tan vacío, tan atrapado en su propia vida. A medida que el reloj avanzaba, marcando el final de la mañana, Benjamin decidió que era hora de salir a almorzar. Necesitaba despejarse, alejarse de la confusión que lo atormentaba. Se levantó de su silla, ajustó su traje blanco impecable y salió de su despacho. A medida que caminaba por el pasillo que conducía al ascensor, no podía evitar pensar en la joven ascensorista en silla de ruedas. Había algo en ella, algo que lo había dejado sin palabras. Al llegar al ascensor, las puertas se abrieron con su habitual eficiencia, revelando nuevamente a Camila Delgado. Ella estaba allí, en su silla de ruedas, con su uniforme de ascensorista perfectamente planchado y una sonrisa tranquila en el rostro. Benjamin sintió un leve sobresalto al verla, como si el destino hubiera decidido hacerlos coincidir. Entró en el ascensor y la miró directamente. «Buenas tardes, señor Carter», saludó Camila con esa voz suave pero firme que ya empezaba a serle familiar. ¿Directo al lobby de planta baja o desea bajar al sótano a buscar su vehículo? Había algo en la serenidad de Camila que lo desconcertaba. ¿Cómo era posible que alguien en su condición, alguien que había perdido tanto, pudiera irradiar esa paz? Durante unos segundos, Benjamin no dijo nada. Simplemente la observó, intentando descifrar el enigma que tenía frente a él. «No puedo entenderlo», dijo finalmente, con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo.
¿Cómo puedes estar tan en paz con todo lo que has pasado? ¿No sientes amargura? Yo lo tengo todo, y sin embargo hay algo en mi interior que me consume, una especie de vacío que no puedo llenar. Pero tú eres diferente. Camila lo miró a los ojos, sin rastro de resentimiento o autocompasión. Había una claridad en su mirada que le recordó a Benjamin un espejo, uno en el que no se atrevía a mirarse. Señor Carter, respondió ella con una calma que sólo podía nacer de una profunda comprensión de la vida. La paz no depende de lo que tenemos o de lo que nos falta. La paz viene de aceptar lo que la vida nos da, de encontrar sentido en nuestras circunstancias, por más difíciles que sean. El amor, la gratitud, la esperanza, esos son los verdaderos tesoros que llevamos dentro, y nadie puede quitárnoslos. No importa cuán dura sea la tormenta, siempre podemos elegir cómo navegarla. Benjamin sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras tan simples y a la vez tan profundas lo golpearon con una fuerza que no esperaba. Camila había hablado con una sabiduría que él, con todos sus años de éxito y poder, nunca había alcanzado. Era como si, en ese momento, todas las cosas materiales que lo rodeaban hubieran perdido su brillo, dejando al descubierto la verdad que él había estado evitando. ¿Cómo terminaste en una silla de ruedas?, preguntó, su voz apenas un susurro, temiendo haber cruzado una línea personal, pero necesitando saber más sobre ella. Camila mantuvo la mirada fija en la suya, sin vacilar, como si hubiese esperado esa pregunta toda su vida. Fue un accidente hace 5 años, dijo sin rastro de amargura en su voz. Estaba caminando por una acera de la ciudad cuando un auto fuera de control se salió de la carretera. Vi claramente el vehículo. Luego perdí el sentido y desperté en el hospital sin poder sentir mis piernas. Me dijeron que hay una cirugía que podría devolverme la movilidad, pero es extremadamente costosa y arriesgada. La vida me cambió en un instante, pero yo decidí no dejar que la amargura definiera mi existencia. La resiliencia, señor Carter, es una elección. Yo elegí ser feliz, no importa lo que haya perdido. Benjamin no podía apartar la vista de ella. La admiración que empezaba a sentir era algo que no entendía y sin embargo ahí estaba, creciendo en su interior, desafiante. Las puertas del ascensor se abrieron en el lobby del edificio, pero Benjamin se quedó inmóvil, aún bajo el hechizo de las palabras de Camila. Cuando finalmente dio un paso hacia afuera, se detuvo en el umbral y se giró lentamente, sus ojos encontrando los de ella una vez más. Por un breve momento, el bullicio de la ciudad quedó en segundo plano, y todo lo que existía era la conexión silenciosa que se había formado entre ellos. «Gracias, Camila», dijo, su voz llena de una gratitud que no había anticipado. Ella solo dibujó una sonrisa que irradiaba comprensión y calidez. «Estoy aquí para ayudarlo, señor Carter, siempre que lo necesite», respondió con suavidad. Benjamin asintió lentamente, y mientras las puertas del ascensor se cerraban, desdibujando la imagen de Camila, supo que algo dentro de él había cambiado. Se quedó allí, en el vestíbulo del consorcio, con la mirada fija en las puertas cerradas, sintiendo que, por primera vez en su vida, había encontrado una verdad que no podía ignorar. Mientras tanto, Camila, en el interior del ascensor, empezó a sentirse tan extrañamente atraída por él, comprendiendo que solo era un alma herida que, en realidad, se estaba escondiendo detrás de su frialdad. Esa noche, después de una jornada laboral que se sintió más larga de lo habitual, Benjamin Carter, CEO del consorcio Carter, se dirigió nuevamente hacia el ascensor que lo llevaría al sótano, donde su vehículo lo esperaba. El día había sido extenuante, pero lo que realmente ocupaba su mente no era el trabajo, sino la intrigante conversación que había tenido más temprano con la nueva ascensorista, Camila Delgado. La profundidad de sus palabras había dejado una huella en él, algo que pocas personas lograban hacer. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, allí estaba Camila, con su uniforme impecable y esa calma inquebrantable
que parecía envolverla como un escudo. Benjamin no pudo evitar observarla con curiosidad, todavía impresionado por la sabiduría que irradiaba, una sabiduría que contrastaba profundamente con su propio entorno de poder y superficialidad. «Buenas noches, señor Carter», dijo Camila con su voz suave pero firme, al tiempo que maniobraba un poco su silla de ruedas dentro del ascensor. «¿Al sótano?» Benjamin asintió en silencio. Había algo en su serenidad que lo descolocaba, algo que lo hacía sentir pequeño en comparación, a pesar de todo el poder que tenía. «Camila», dijo finalmente rompiendo el silencio mientras el ascensor descendía, «¿cómo haces para mantener esa serenidad que irradias, esa especie de felicidad interior? Debes enfrentarte a tantos desafíos cada día, y sin embargo, parece que nada puede derrumbarte». Camila lo miró por un momento, sus ojos grandes y llenos de una sabiduría que él no lograba comprender del todo. «Señor Carter, la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye», respondió ella con sencillez. «Todos tenemos desafíos, pero la diferencia está en cómo decidimos enfrentarlos. He aprendido que no puedo controlar lo que me sucede, pero sí cómo respondo a ello. La clave está en aceptar la vida tal como es, cambiar lo que se pueda, aceptar lo que no. En lugar de luchar contra lo inevitable, esa es la verdadera libertad». Benjamin la observó perdido en sus palabras. No podía recordar la última vez que alguien había hablado con él de una manera tan honesta y profunda. Todos a su alrededor parecían estar siempre de acuerdo con él, pero Camila, en su aparente sencillez, no tenía miedo de mostrarle una verdad diferente, una verdad que lo desafiaba. Durante el descenso él insistió para llevarla a casa. Ella le dijo que no se molestara, que abordaría el autobús como de costumbre, cuya rampa para discapacitados le permitía subirse a él. Sin embargo, él, que no aceptaba un no por respuesta, logró convencerla. Una vez en el sótano, Camila comenzó a rodar su silla hacia la salida, pero algo sucedió. Una de las ruedas se atascó en el umbral, justo cuando las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse. Benjamin reaccionó instintivamente, soltando su maletín y desatorando la silla con un movimiento rápido, deteniendo las puertas con una mano antes de que se cerraran por completo. Ambos quedaron inmóviles por un momento, mirándose profundamente a los ojos. No había palabras en ese instante, solo una conexión silenciosa que parecía trascender cualquier cosa que hubieran dicho antes. Finalmente, Camila dibujó una sonrisa que no era de agradecimiento, sino de un alma profunda. Luego él quiso ayudarla a mover la silla de ruedas, rodándola desde atrás, pero Camila no lo permitió. «Gracias, señor Carter», dijo ella con suavidad. «Pero, por favor, permítame desplazarme por mis propios medios. No quiero perder la confianza en mi propia autonomía». Esa respuesta lo impactó más que cualquier otra cosa. Estaba acostumbrado a que la gente dependiera de él, a ser el salvador en cada situación. Pero aquí estaba Camila, una mujer en silla de ruedas, enseñándole el valor de la independencia y la dignidad. Benjamin la observó mientras ella, con movimientos firmes y seguros, dirigía su silla de ruedas hacia su vehículo. Él se acercó para abrirle la puerta del coche, y cuando ella intentó transferirse, desde su silla al asiento, él la tomó suavemente en sus brazos. Hubo un segundo en que sus miradas se cruzaron de nuevo, y en ese breve contacto, Benjamin sintió una calidez desconocida, una especie de conexión que no había experimentado antes. «¿Cómo haces para mantener esa fortaleza?», preguntó él mientras la acomodaba en el asiento del coche. «La fortaleza no viene de lo que puedes hacer, sino de superar las cosas que una vez creíste que no podías», respondió Camila con serenidad. Benjamin guardó silencio mientras cerraba la puerta de Camila, colocaba la silla de ruedas en el maletero y luego tomaba su lugar al volante. Arrancó el coche y mientras se deslizaban por las calles iluminadas de Los Ángeles, una conversación se desarrolló distinta a cualquier otra que hubiera tenido antes. «No siempre supe que podía con esto»,
continuó Camila mirando por la ventana. Pero la vida te obliga a descubrir lo que realmente eres. Lo importante es no perder de vista lo que te da alegría, incluso en los momentos más oscuros. ¿Y qué es lo que te da alegría?, preguntó Benjamin, genuinamente interesado. Camila sonrió con ternura, como si estuviera compartiendo un secreto íntimo. Las pequeñas cosas, señor Carter. Ver el sol salir cada mañana, escuchar a los niños reír, sentir la brisa en mi rostro. Apreciar lo que tengo, en lugar de lamentar lo que no tengo. Eso es lo que me mantiene en paz. Benjamin la miró de reojo mientras conducía, sintiendo cómo esas palabras resonaban en su interior, despertando algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Nunca había pensado en la vida de esa manera, tan sencilla y tan llena de significado. Siempre había estado enfocado en alcanzar más, en tener más, sin darse cuenta de que en su búsqueda se había perdido a sí mismo. El trayecto continuó en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era como si ambos estuvieran procesando lo que acababan de compartir, como si una nueva comprensión se estuviera formando entre ellos. Camila, sin entender bien por qué, se sentía muy a gusto. Cuando llegaron a su destino, Benjamin salió del coche, abrió el maletero y sacó la silla de ruedas con cuidado. Se acercó a la puerta del pasajero y, una vez más, tomó a Camila en sus brazos para ayudarla a posicionarse en la silla. Esta vez no hubo palabras, solo un entendimiento mutuo que se reflejaba en sus miradas. Mientras se acomodaba en su silla, Camila lo miró con gratitud, pero también con una serenidad que le parecía casi irreal. «Gracias por traerme, señor Carter», dijo ella con una sonrisa suave a la puerta de su humilde casita. «Pero recuerde, no importa cuántas veces la vida nos derribe. Lo importante es que siempre podemos levantarnos». Benjamin asintió, sintiendo que esas palabras eran más que un simple consejo. Eran una verdad que él había estado buscando, sin saberlo. Cuando ella comenzó a rodar hacia su hogar, él se quedó allí, observándola, sintiendo que, en ese breve encuentro, algo en su vida había cambiado para siempre. Ella por un momento volteó a mirarlo por última vez, mientras sus ojos clavados en él, tan dulcemente, parecían decirle: «El amor puede sanar un alma herida y derretir, incluso al corazón más frío. Después de todo, el amor vive en cada uno de nosotros». Mientras el coche se alejaba, Benjamin no podía dejar de pensar en Camila y en todo lo que había dicho. Algo en su interior se estaba moviendo, como si la coraza que había construido a lo largo de los años comenzara a agrietarse. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una esperanza que no estaba ligada a los logros ni al poder, sino a algo mucho más profundo y auténtico. La noche envolvía la ciudad, pero en el interior de Benjamin Carter, un nuevo amanecer comenzaba a despuntar. Pasaron un par de semanas desde la última conversación en el coche entre Benjamin y Camila, semanas en las que su conexión especial continuó creciendo de manera inexplicable. A pesar de que ambos pertenecían a mundos completamente diferentes, cada vez que se encontraban en el ascensor o en algún momento casual, parecía como si una fuerza invisible los empujara a hablar, a compartir más de sí mismos y a aprender el uno del otro. Benjamin, que siempre había sido un hombre racional y distante, se sorprendía cada vez más al sentir cómo esa joven mujer, sentada en su silla de ruedas, había comenzado a ocupar sus pensamientos. Una mañana, mientras Camila se encontraba en el ascensor cumpliendo con su rutina diaria, una mujer extraordinariamente elegante hizo su entrada en el vestíbulo del consorcio Carter. Llevaba un costoso abrigo de piel que realzaba aún más su presencia imponente, con las más finas alhajas en el cuello. Cada paso que daba resonaba con una mezcla de arrogancia y confianza. Sus tacones altos hacían eco en el mármol del vestíbulo, y su rostro, impecablemente maquillado, apenas reflejaba emoción alguna. Camila, siempre amable y cortés,
Saludó a la mujer con su habitual sonrisa cálida y un «Buenos días, señora». Sin embargo, la desconocida ni siquiera se dignó a contestar el saludo, mucho menos a mirarla. Pasó de largo como si la joven ascensorista no existiera y solo ordenó con voz áspera: «Penthouse». Mientras observaba cómo la puerta del ascensor se cerraba, Camila sintió una pequeña punzada de incomodidad. Aquella mujer no solo era increíblemente distinguida, sino que también irradiaba una especie de autoridad que resultaba imposible de ignorar. No sabía quién era, pero algo en su intuición le decía que esa figura imponente no traía buenas noticias. Más tarde, ese mismo día, Benjamin Carter se encontraba en su despacho, inquieto. En pocas horas, tendría lugar una conferencia determinante con un grupo de inversionistas de renombre internacional. Esta reunión era vital para el futuro del consorcio, y Benjamin sabía que no podía permitirse ningún error. Sin embargo, a medida que el reloj avanzaba, la presión comenzó a pesar sobre él. Por alguna razón no encontraba las palabras correctas, ni la estrategia perfecta que lo hiciera destacar ante esos tiburones de las finanzas. Fue entonces cuando, casi como un destello de inspiración, recordó las conversaciones que había tenido con Camila. Su facilidad para expresar ideas complejas de una manera sencilla y poderosa le había impresionado desde el primer momento. Sin pensarlo dos veces, dio la orden de que la joven ascensorista fuera llevada hasta su oficina. Minutos después, intrigada, Camila rodó su silla de ruedas a lo largo del lujoso pasillo que conducía al despacho de Benjamin. Al llegar, fue recibida por la majestuosa puerta de madera tallada que daba paso a una oficina, que era en sí misma una obra de arte. Entró y, por un momento, sintió la magnitud del espacio que ocupaba aquel hombre tan poderoso. Pero lo que realmente captó su atención fue la expresión en el rostro de Benjamin, un hombre siempre seguro de sí mismo, ahora visiblemente inquieto. «Camila, necesito tu ayuda», dijo Benjamin dejando a un lado cualquier rastro de orgullo. «En menos de una hora tendré una reunión con unos inversionistas. Esta presentación es esencial para asegurar nuevas inversiones y acuerdos que pueden definir el futuro de la empresa. Pero estoy bloqueado. No sé qué decir para captar su atención». Camila lo miró, comprendiendo la seriedad de la situación. Sabía que Benjamin no era alguien que pidiera ayuda fácilmente, y mucho menos de una persona como ella, en quien nadie más se fijaría para algo tan importante. «Entiendo, señor Carter», respondió con serenidad. «Puedo guiarlo para que sepa lo que debe decir. A veces, la simplicidad y la sinceridad son más poderosas que la retórica más elaborada. ¿Tiene algún tipo de tecnología de apuntador?», podría susurrarle las palabras correctas durante la reunión. Benjamin, aliviado por su disposición, la condujo a una pequeña cabina anexa al despacho, desde donde Camila podría observar la conferencia a través de una cámara oculta. Mientras él preparaba el equipo, ella lo instruyó con calma, sugiriéndole frases que resonarían con sabiduría y pragmatismo entre los inversionistas. Finalmente la hora de la conferencia llegó. Los inversionistas se acomodaron en la sala, expectantes. Benjamin, aunque nervioso, entró con paso firme, portando un pequeño audífono que lo conectaba directamente con Camila. «Recuerde, señor Carter», le susurró Camila desde la cabina, «no se trata solo de impresionar con números, sino de conectar con ellos a un nivel más humano. Hábleles del futuro, pero desde el corazón». La reunión comenzó, y con cada palabra que Benjamin pronunciaba, guiado por las sabias instrucciones de Camila, la atmósfera en la sala cambió. Los inversionistas, que al principio parecían fríos y calculadores, comenzaron a mostrarse más receptivos, incluso interesados. Las frases que Camila le sugería eran directas, llenas de profundidad y significado, y resonaban con una autenticidad que Benjamin jamás había mostrado en una conferencia de ese tipo. «No vendemos solo tecnología», dijo Benjamin en un momento esencial de la presentación. «Ofrecemos soluciones que mejoran vidas, que conectan a las personas
y las acercan a sus sueños. En un mundo tan cambiante, lo que realmente importa es cómo impactamos la vida de quienes nos rodean. Cuando la conferencia llegó a su fin, los inversionistas no solo aplaudieron, sino que quedaron visiblemente impresionados. No solo habían visto a un empresario exitoso, sino a un líder que parecía genuinamente comprometido con un propósito mayor. Al final, todos acordaron seguir adelante con las inversiones y nuevas alianzas estratégicas, lo que garantizaba un futuro próspero para el consorcio Carter. Sin embargo, antes de que todos se fueran, Benjamin dio un paso al frente, listo para hacer un anuncio que había planeado cuidadosamente. «Antes de que concluyamos esta reunión», dijo, mirando a todos los presentes y señalando a la distinguida mujer del abrigo presente allí, que Camila condujera en el ascensor horas antes aquella misma mañana. «Quiero presentarles a alguien muy especial para mí. Ella es Amelia Laurent, mi prometida. Acaba de llegar de Europa y en pocas semanas celebraremos nuestra boda aquí, en Los Ángeles». Camila, escondida en la cabina, sintió cómo las palabras de Benjamin la atravesaban como un puñal. Sin comprender por qué, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No entendía por qué le dolía tanto, por qué sentía una angustia tan profunda en su pecho. Apenas podía soportar escuchar el resto de la reunión, y cuando finalmente terminó, se quedó sola en la cabina, llorando amargamente. Mientras tanto, Benjamin, ajeno al dolor que sus palabras habían causado, continuó hablando con los inversionistas, pensando que todo estaba bajo control. Pero en algún lugar, dentro de él, comenzaba a gestarse una inquietud, una sensación que no podía ignorar. Algo le decía que esa decisión, esa proclamación, no era tan afortunada ni tan correcta como él había pensado. Después del éxito de la reunión, donde Benjamin Carter sorprendió a todos los inversionistas con su presentación gracias al apoyo y las sabias palabras de Camila, él decidió invitarla a almorzar. Aunque inicialmente la invitación era solo entre él y su prometida Amelia, sintió un impulso de incluir a Camila. La conexión especial que había desarrollado con ella durante las últimas semanas lo hacía querer compartir más tiempo en su compañía. Camila, por su parte, disimulando haber llorado antes en la cabina, aún con el brillo de las lágrimas chispeando en sus hermosos ojos, no quería aceptar la invitación, manteniéndose cabizbaja. Sabía que estar en compañía de Amelia, una mujer tan imponente y sofisticada, sería incómodo. Más aún por su posición de prometida de aquel hombre que llamaba tanto su atención de forma inexplicable. Pero Benjamin insistió con una amabilidad tal que hacía difícil negarse, y ella, sintiéndose comprometida, aceptó, aunque con ciertas reservas. Amelia, al enterarse de la invitación, no estuvo de acuerdo en absoluto. La idea de ir a un restaurante exclusivo con una insignificante ascensorista la disgustaba profundamente. Sin embargo, no quería contrariar a su prometido, habiéndola anunciado formalmente aquel día ante todos como su futura esposa, así que decidió seguirle la corriente, creyendo que con un simple almuerzo podría quitarse de encima el tema de Camila y los caprichos de Benjamin por una simple ascensorista. Cuando llegó el momento de partir, Benjamin, con una cortesía que había aprendido desde que conoció a la ascensorista, ayudó a Camila a subir al coche, cargándola con cuidado y colocándola en la parte trasera. Amelia observó la escena con un leve rastro de celos en sus ojos, aunque intentó disimularlo. Ver a su prometido prestando tanta atención y cuidado a otra mujer, especialmente a alguien como Camila, la irritaba profundamente. Durante el trayecto hacia el restaurante, Benjamin no paraba de elogiar a Camila ante Amelia mientras conducía. Hablaba con entusiasmo de cómo su apoyo había sido determinante para el éxito de la reunión y de lo impresionado que estaba con su inteligencia y capacidad para manejar situaciones complejas. Amelia, incómoda con la situación, respondía con evasivas y nunca le dirigía la palabra a Camila directamente, como si su presencia fuera irrelevante. Al llegar al restaurante, uno de los más exclusivos de Los Ángeles, el ambiente se volvió aún más tenso. Amelia, con su porte elegante, lideró el camino hacia la mesa reservada, mientras Benjamin, una vez más, ayudaba a Camila a acomodarse.
La atención y dedicación que Benjamin mostraba hacia Camila solo aumentaba la incomodidad de Amelia. Una vez sentados, Amelia comenzó a lanzar comentarios sutiles, pero hirientes, dirigidos hacia Camila. Comentaba sobre lo complicado que debía ser para algunas personas adaptarse a un entorno tan refinado y sobre cómo ciertos lugares no eran adecuados para todos. Aunque sus palabras no eran abiertamente ofensivas, la intención detrás de ellas era clara: ridiculizar a Camila y hacerla sentir fuera de lugar. Camila, aunque notaba la tácita hostilidad, mantenía la calma. No era la primera vez que enfrentaba el desprecio de alguien como Amelia, y había aprendido a no dejarse afectar por ello. Benjamin, sin embargo, parecía ajeno a las tensiones, continuando la conversación y dirigiéndose a Camila con respeto y admiración. Durante el almuerzo, la conversación se desvió hacia temas más personales. Benjamin, genuinamente interesado, le preguntó a Camila más detalles sobre el accidente que la había llevado a usar una silla de ruedas. Quería entender mejor su historia, y sentía que cada vez que hablaban descubría una nueva faceta de la mujer que tanto lo intrigaba. Camila, con una serenidad que siempre la caracterizaba, comenzó a relatar los hechos. Mencionó que el accidente había ocurrido hacía 5 años, una noche lluviosa en Los Ángeles. Estaba caminando por la acera cuando un automóvil fuera de control se subió a la acera y la atropelló. Recordaba pocos detalles, pero lo que no podía olvidar era el automóvil en sí. Era un coche gris plomizo con franjas rojas y verdes, un Lamborghini Aventador, dijo Camila, con la voz un poco temblorosa al recordar. Las cámaras de seguridad en la zona captaron algunas imágenes del auto cuando se dio a la fuga. Sin embargo, debido a la velocidad a la que iba y al ángulo de las cámaras, solo se pudieron distinguir los 3 últimos números de la matrícula: 742. La parte superior de la placa estaba parcialmente oculta por un marco decorativo que reflejaba la luz, lo que dificultó ver el resto de los números. Aún así, los faros tan característicos y el diseño del coche confirmaron que era un Lamborghini Aventador. En ese momento, Amelia, que había estado observando a Camila con una mezcla de desdén e impaciencia, se quedó inmóvil. Por un breve instante su rostro palideció, como si algo en las palabras de Camila la hubiera impactado de manera inesperada. Se apresuró a disimular tomando un sorbo de vino y desviando la mirada, pero Benjamin, que había estado atento a cada palabra, notó el cambio en su expresión. —¿Estás bien, Amelia? —preguntó Benjamin, desconcertado por la repentina reacción de su prometida. Amelia asintió rápidamente, forzando una sonrisa. —Sí, claro, es solo que... me recordó algo. —Nada importante —respondió, intentando restarle importancia, pero su voz temblaba ligeramente, traicionando su aparente calma. Benjamin no dijo nada, pero su mente comenzó a trabajar rápidamente. Algo en la reacción de Amelia lo inquietaba profundamente. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar los detalles del coche. La descripción del Lamborghini Aventador y los números 742 parecían resonar en su mente, como si algo estuviera intentando abrirse paso en su memoria, pero no lograba precisar qué, aunque, en breve, lo recordaría. Amelia, por su parte, se removía incómoda en su asiento. Cada palabra de Camila parecía clavarle una aguja, y aunque intentaba mantener la compostura, no pudo evitar apretar los labios con fuerza. Benjamin notó que evitaba mirarlo a los ojos, y eso solo aumentaba su inquietud. La conversación en la mesa continuó, pero Benjamin ya no podía concentrarse. La reacción de Amelia, la coincidencia del auto, los números, todo parecía encajar en un rompecabezas que hasta ahora no había visto completo. Luego de la comida, una vez que Benjamin dejó a Camila en su casa, quedándose a solas con Amelia, la confrontó severamente, mirándola con intensidad. —Amelia, yo conozco un Lamborghini Aventador que tiene gris plomizo con franjas rojas y verdes, cuya placa termina en 742, con una vieja abolladura en el parachoques que data de unos 5 años atrás. También sé que nunca más estuvo en circulación desde entonces, guardado en el garaje de una hacienda.
Era tuyo, Amelia. Te exijo que me digas la verdad. ¿Arrollaste a una chica y la dejaste ahí tirada mientras te dabas a la fuga? Amelia intentó balbucear excusas, pero la severidad de Benjamin la puso contra la pared y confesó. «Benjamin», comenzó su voz temblorosa mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Fue un accidente. Yo no sabía qué hacer. Esa noche llovía. Había bebido en una fiesta y perdí el control del coche. Cuando sentí el impacto entré en pánico. No sabía si la persona estaba herida o muerta. Solo pensaba en las consecuencias, en lo que pasaría conmigo si me descubrían. Así que sí, lo admito, me di a la fuga. Guardé el coche en la hacienda y lo oculté, esperando que nadie lo relacionara conmigo. Nunca me atreví a sacarlo de nuevo. Me dije a mí misma que había sido solo un error». Benjamin, con la mirada gélida y la mandíbula tensa, se acercó a Amelia, su voz firme y resonante mientras pronunciaba las palabras que sellarían su destino. «¿Te das cuenta de lo que has hecho, Amelia?», dijo Benjamin, su voz baja pero cargada de una furia controlada. «Le quitaste la posibilidad de caminar a una persona con una vida llena de sueños y potencial, y todo por tu egoísmo y cobardía. Te preocupaste más por ti misma que por el daño que causaste, y has vivido con esa mentira durante 5 años. Amelia, si realmente quieres redimirte por lo que has hecho», su tono cargado de una autoridad inquebrantable, «no basta con disculparte. No basta con llorar. Malograste la vida de una mujer extraordinaria. Una mujer que ha demostrado tener más fuerza y dignidad de la que tú jamás podrás imaginar. Lo mínimo que puedes hacer es devolverle la oportunidad de vivir plenamente». Amelia lo miró, incrédula, aún temblando por la intensidad de la confrontación. Las lágrimas en sus ojos se mezclaban con una chispa de rabia contenida, pero Benjamin continuó, implacable. «Vas a pagar la cirugía que Camila necesita para recuperar su movilidad, y vas a indemnizarla por todo el sufrimiento que le has causado. Pero no solo eso», prosiguió, su voz cortante como el filo de una espada. «Vas a entregarle todas las acciones de tu empresa, toda tu empresa, tus bienes, todo lo que posees. Lo pondrás a su nombre. Es lo menos que puedes hacer después de haberle robado tanto». El rostro de Amelia se tiñó de una furia apenas contenida, su rabia ardiendo como un fuego que amenazaba con consumirla por completo. Las palabras de Benjamin eran como látigos que la azotaban, destruyendo cualquier vestigio de la mujer segura y dominante que había sido. «¿Cómo te atreves a pedirme eso?», gritó, su voz llena de veneno. «Esa mujer no es más que una insignificante ascensorista. No merece nada de lo que me estás pidiendo. Es una oportunista que seguramente está detrás de todo lo que tienes. ¿Mi empresa y mis posesiones para ella? Estás definitivamente loco». Benjamin sintió cómo la rabia ascendía por su pecho, pero recordó las palabras de Camila, su serenidad, su capacidad de ver el mundo con una claridad que él había aprendido a valorar. La miró fijamente, con una calma que contrastaba con la tormenta que estaba ocurriendo frente a él. «Estoy más cuerdo que nunca. Es eso o la cárcel. Tú escoges. Yo mismo pondré mis abogados a disposición de Camila para tramitar tu acusación formal. Y permíteme decirte que Camila es una mujer extraordinaria que, a pesar de todo lo que ha sufrido, ha encontrado la manera de vivir con dignidad y fortaleza. Es alguien que ha sabido enseñarme más sobre la vida en unas pocas semanas que lo que tú podrías haber hecho en toda una vida. No toleraré que hables mal de ella. Ella merece una vida mejor, y tú, Amelia, debes pagar por lo que hiciste. Y tengo algo que agregar. Considera terminado el compromiso entre nosotros. Una persona tan indolente solo me genera repulsión, y pensar que, hasta hace poco, a no ser por ella, sería tan inhumano, discriminativo, prejuicioso, arrogante e indolente como tú. Ella salvó mi frío corazón». Amelia retrocedió un paso, sintiendo el peso de las palabras de Benjamin, como si fueran bloques de concreto que caían sobre sus hombros. Pero su instinto de supervivencia, el mismo que la había llevado a huir esa fatídica noche, se activó de nuevo. «Esa es mi única empresa, Benjamin», exclamó con desesperación en su voz.
No puedo quedarme sin mi fuente de ingresos. Si hago lo que me pides, me quedaré sin nada. No puedo vivir así, no después de todo lo que he construido. Además, hablas de esa simple ascensorista como si estuvieras enamorado de ella. Benjamin se acercó un paso más, sus ojos oscuros perforando los de Amelia. Gracias por ayudarme a darle nombre a lo que siento por ella. Fíjate que no me había dado cuenta hasta este momento. Respecto a ti, quizás no te vendría mal trabajar de ascensorista, dijo, su voz más suave, pero aún cargada de cierto sarcasmo. Tal vez así aprendas lo que significa ser un ser humano de verdad, lo que significa vivir sin depender del poder y del dinero. Amelia se quedó en silencio, sin palabras, enfrentando la realidad que Benjamin le estaba imponiendo. Sabía que no tenía otra opción. Si no hacía lo que él pedía, Benjamin la entregaría a las autoridades y su vida, tal como la conocía, terminaría. La desesperación la consumía, pero sabía que había perdido. Sin más remedio, bajó la cabeza en señal de rendición. «Está bien, haré lo que me dices», susurró derrotada sin fuerza en su voz. «Le cederé las acciones de mi empresa y pagaré la cirugía. Pero por favor, Benjamin, no me quites mi mansión, mis autos, mis cuentas bancarias y el resto de las posesiones que me quedan». Benjamin asintió lentamente reconociendo su capitulación. «Está bien, pero entiende que esto no es sobre lo que te queda, Amelia», dijo finalmente, su voz ahora más suave, casi compasiva. «Es sobre lo que le debes a Camila y sobre lo que te debes a ti misma. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones y aprendas a vivir con ellas». Amelia, con la cabeza baja, no pudo más que asentir. Sabía que había llegado al final de su camino, y ahora tendría que enfrentar la realidad que había estado evitando durante años. Benjamin, viendo la aceptación en sus ojos, se dio la vuelta y la dejó a solas con las prisiones de sus pensamientos. 3 días después, un ejecutivo con un aspecto impecable entró en el ascensor del consorcio Carter. Se notaba que era un hombre de negocios por su porte decidido y la precisión de sus movimientos. Cuando se cerraron las puertas del ascensor, dirigió su mirada hacia la ascensorista, quien lo recibió con una cálida sonrisa. «Buenos días, señor», dijo Camila Delgado, como siempre amable y cortés. «¿A qué piso desea ir?» El ejecutivo, que parecía estar buscando algo, o más bien a alguien en particular, la observó por un momento antes de hablar. «Disculpe, señorita», comenzó con una voz educada pero firme. «Estoy buscando a la dueña de la empresa Innovatec, que opera en este consorcio. Tenía entendido que trabaja aquí». Camila, sin perder la sonrisa, respondió con naturalidad. «La señora Amelia Laurent tiene su despacho en la otra torre, señor. Puede encontrarla allí». El hombre frunció el ceño, claramente confundido. «Debe haber algún error», replicó. «Según la información que tengo, la dueña de Innovatec se llama Camila Delgado. ¿Está seguro de que no hay un despacho bajo ese nombre?» El mundo de Camila pareció detenerse por un instante. La sorpresa la dejó sin aliento. Miró al hombre, aturdida, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Eso es imposible», respondió ella, su voz temblando ligeramente. «Mi nombre es Camila Delgado, pero no soy dueña de ninguna empresa. Debe haber algún error». El ejecutivo la miró con una expresión de leve preocupación, como si no entendiera la confusión. «Le aseguro que no hay error», insistió. «Tal vez sea mejor si me acompaña al penthouse, donde están las oficinas de Benjamin Carter. Estoy seguro de que él puede aclarar la situación». Sin poder articular una respuesta coherente, Camila asintió lentamente. Con el corazón latiendo a toda velocidad y una mezcla de temor y confusión en su pecho, siguió al hombre hasta el penthouse. Al llegar, las puertas del ascensor se abrieron, atravesaron juntos el pasillo que conducía al lujoso y amplio despacho de Benjamin Carter. Al entrar, fueron recibidos por la imponente figura de Benjamin, quien miraba a Camila con una sonrisa suave, pero cálida, que ella nunca había visto antes. «Señor Carter, ¿qué está pasando?», preguntó Camila,
su voz apenas un susurro mientras intentaba contener las lágrimas que empezaban a asomarse en sus ojos. Benjamin se acercó, tomando sus manos con ternura, y la guió hacia un asiento. «Camila», comenzó con una voz que irradiaba sinceridad, «eres la nueva dueña de Innovatec. Este caballero es tu abogado de ahora en adelante. Hace 3 días, Amelia Laurent cedió las acciones de su empresa a tu nombre. Pero eso no es todo». Camila lo miraba, completamente atónita, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. «Mañana», continuó Benjamin mirándola a los ojos, «tendrás una cita con el mejor especialista de Los Ángeles. Amelia se encargará de todos los costos de tu cirugía, la cual podría devolverte la movilidad. Y yo mismo te llevaré». Las lágrimas que Camila había estado conteniendo finalmente brotaron, deslizándose por sus mejillas mientras una mezcla de alivio, incredulidad y gratitud la abrumaba. «¿Cómo es posible todo esto?», logró preguntar entre sollozos. «No entiendo. ¿Por qué la señora Amelia haría algo así por mí?». Benjamin sonrió, inclinándose un poco para estar más cerca de ella, su mirada llena de calidez y determinación. «Porque te lo mereces, Camila. Confía en mí. Te lo explicaré todo esta noche, durante la cena en mi mansión. Desde hoy, Camila, te mudarás allí conmigo». Camila, sin poder contenerse, comenzó a llorar, sintiendo un torrente de emociones que la hacían sentir más viva que nunca. La vida le había dado un giro inesperado, uno que nunca podría haber imaginado, pero en ese momento. Él se arrodilló a abrazarla, y ella, junto a su pecho, supo que estaba exactamente donde debía estar. El futuro, que antes parecía tan incierto, ahora brillaba con una esperanza renovada, una esperanza que solo el amor y la verdad podían traer. Aquella noche, la mansión de Benjamin Carter estaba bañada en la suave luz de las velas, que danzaban con delicadeza sobre la mesa de mármol donde una exquisita cena había sido servida. El aire estaba impregnado de un aroma a rosas frescas, mezclado con el sutil perfume del vino añejado en barricas de roble. Camila, aún aturdida por los eventos del día, se encontraba sentada frente a Benjamin, sus ojos brillando con una mezcla de emociones intensas, mientras él comenzaba a desvelar la verdad que había mantenido en secreto durante aquellos últimos días. «Camila», empezó Benjamin, su voz baja y cargada de sinceridad, «descubrí que fue Amelia quien te arrolló aquella noche y luego se dio a la fuga. No fue fácil para mí descubrirlo, pero sentí que merecías saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Lo que ella te hizo no tiene justificación, pero quiero que sepas que he hecho todo lo posible para que pague por sus actos y debes aceptar esas acciones y esa cirugía como parte de todo lo que ella te debe por lo que sucedió». Camila, conmovida por su honestidad y la determinación con la que había actuado, asintió mientras lo escuchaba. Había sufrido mucho por culpa de Amelia, pero mientras lo miraba, sintió que todo ese dolor había comenzado a transformarse en algo más, en una nueva vida que le ofrecía una segunda oportunidad. «Benjamin», dijo finalmente, su voz suave pero firme, «no pienso denunciar a Amelia. No tendría sentido ahora. Lo que realmente importa es que he encontrado algo mucho más valioso en medio de todo esto. Te he encontrado a ti. Eres un hombre maravilloso». Los ojos de Benjamin se suavizaron al escuchar sus palabras y un brillo de resolución se encendió en su mirada. Sin decir nada más, se levantó de su asiento y con una elegancia innata se acercó a Camila. Luego, para sorpresa de ella, se arrodilló frente a ella, sacando un pequeño estuche de terciopelo negro de su bolsillo. Camila lo miró, sus ojos llenos de asombro, y antes de que pudiera pronunciar palabra, Benjamin abrió el estuche, revelando un anillo que relucía con la luz de las velas, un anillo que no solo simbolizaba amor, sino un futuro lleno de promesas y esperanza. «Camila», dijo Benjamin, su voz firme pero cargada de emoción, «quiero que seas mi esposa. No importa si recuperas la movilidad o no, eso nunca cambiará lo que siento por ti. Te amo por la persona que eres, por tu fortaleza,
tu sabiduría y tu corazón. Prometo amarte toda la vida sin importar las circunstancias. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Camila, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una felicidad profunda, de una alegría que nunca había imaginado que podría experimentar. Sin dudarlo asintió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sí, Benjamin, susurró, apenas capaz de contener la emoción. Sí, me casaré contigo. No importa lo que pase, siempre te amaré. Benjamin, con una sonrisa que irradiaba pura felicidad, deslizó el anillo en el dedo de Camila antes de inclinarse hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, cargado de todo el amor y la promesa de una vida juntos. Era un beso que sellaba no solo un compromiso, sino una historia de redención, amor y segundas oportunidades. Un mes después, Camila fue sometida a la operación. Las semanas siguientes fueron un tiempo de incertidumbre y esperanza, de recuperación y esfuerzo. Con cada día que pasaba, su determinación la llevó a progresar más y más. Finalmente, llegó el día en que pudo dar sus primeros pasos con la ayuda de muletas. Aunque el camino hacia la recuperación completa aún era largo, cada paso que daba era un testimonio de su valentía y del amor que la rodeaba. El día de su boda llegó en medio de un cielo despejado y un sol radiante que iluminaba la iglesia donde se celebraría la ceremonia. Camila, con un hermoso vestido blanco que fluía alrededor de sus piernas, se sostuvo en sus muletas mientras avanzaba por el pasillo. A su lado, Benjamin la miraba con un amor que era palpable. Cada paso de Camila hacia él era un símbolo de su lucha, su triunfo y la vida que estaban a punto de comenzar juntos. Al llegar al altar, donde Benjamin la esperaba con una sonrisa que reflejaba su orgullo y amor, Camila se detuvo por un momento, sintiendo la inmensidad del momento. Los dos se miraron, y en sus ojos había una promesa silenciosa de amor. Cuando finalmente pronunciaron sus votos, sus voces se llenaron de una emoción tan profunda que resonó en cada rincón de la iglesia. Al intercambiar sus anillos, sellaron su unión con un beso, habiendo encontrado no solo el amor, sino la verdadera esencia de lo que significa vivir. Camila, sostenida en sus muletas, y Benjamin, de pie a su lado, salieron de la iglesia como marido y mujer, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, sabiendo que, mientras estuvieran juntos, podrían superarlo todo. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Millonario queda impactado al ver al amor de su infancia en la calle. Bendiciones.